Seguimos, está con nosotros Sebastián Serrano. Cuenta con 7 años de experiencia en desarrollar estrategias, mensajes y campañas de comunicación enfocadas en proyectos de gestión y aprovechamiento del agua de lluvia en la empresa mexicana Soluciones Hidropluviales. Además, es periodista y colaborador de la revista Cambio México. Recibamos con un aplauso a Sebastián. Bienvenido. Bueno, pues en primer lugar queremos agradecer a Isla Urbana por habernos invitado, a Oxfam también por el evento y a Isla Urbana también por haber posicionado este tema tan importante del manejo del agua de lluvia y la captación, pues tanto a nivel de México, de ciudad, como ya de país, ¿no? Y bueno, nosotros de cierta forma somos una empresa hermana de Isla Urbana, que hemos también venido dedicándonos al manejo y la captación del agua de lluvia, solo que pues nosotros ya nos dedicamos más a gran escala, ¿no? A proyectos más grandes y también con un fuerte énfasis en la infiltración del agua de lluvia. Y bueno, aquí ya hemos un poco hablado de la situación de la Ciudad de México, pero esta es la realidad en la que nos encontramos en cuanto al manejo del agua de lluvia. Por un lado, pues se ha ido impermeabilizando la cuenca, con lo cual pues el agua de lluvia simplemente pasa por las zonas permeables y en los puntos más bajos genera inundaciones, ¿no? Y a eso le sumamos una infraestructura de drenaje que cada vez tiene menos capacidad y que pues ocasiona las inundaciones que ya vemos, a lo cual le sumamos pues la excusa de siempre de la basura y los cambios que ya estamos experimentando con el cambio climático, ¿no? Ahondando un poquito en el desarrollo urbano, esto es lo que se ha ocasionado de cierta forma, ¿no? Antes la naturaleza tenía la capacidad de absorber y retener el agua de lluvia y de infiltrar gran parte de esa agua, pero a medida que hemos ido construyendo, impermeabilizando y pues desarrollando, pues hemos roto ese equilibrio natural. Entonces menos agua se infiltra y pues como es obvio, más agua escurre, ¿no? Y es la realidad que vemos. Y a eso le sumamos que la ciudad va creciendo a un ritmo muchísimo más rápido que la infraestructura. Entonces nunca va a haber drenaje suficiente para manejar esta cantidad de agua. Y sí que menos, pues ya si le agregamos los temas de la basura, ¿no? Y por otra parte, tenemos el otro gran reto de la ciudad, que es el estrés hídrico, ¿no? 20 millones de habitantes que realmente, bueno, que gran parte de nuestro suministro de agua viene del acuífero, que estamos sobreexplotando y extrayendo a pozos que ya la mayoría alcanzan los 900 metros de profundidad, que son prácticamente como si fueran 5 torres latinos. Y ya tenemos una disponibilidad de agua parecida a la de países desérticos como Arabia Saudita. Entonces, pues el reto es gigante, sobre todo teniendo en cuenta de que expertos en el acuífero como Federico Musser ya han declarado que en 2040 pues prácticamente no vamos a poder extraer agua del acuífero. Entonces imagínense, en 2040 no vamos a tener el 75% de nuestro suministro de agua. Entonces es un reto enorme y si a eso le sumamos que en la ciudad existen 300 puntos de inundación. Entonces pues el reto es precisamente manejar esa agua de lluvia y ir trabajando, como ya se ha comentado a lo largo de estas presentaciones, en esa restitución hídrica de la cuenca, ¿no? Que nos permita, pues, por un lado, ir manejando y retrasando los escurrimientos en las zonas de montaña, infiltrar donde se pueda, que nos permita también almacenar esa agua de lluvia, ya sea para reutilizarla o para infiltrarla, retenerla de esa forma y en lo máximo que podamos reutilizarla. Cálculos de área de captación disponible con la precipitación nos dicen que prácticamente en la ciudad podríamos captar 340 litros por persona al día, o sea, más del doble de lo que normalmente consume una persona, ¿no? Que son 150 litros. Y ya adentrándonos en el manejo del agua de lluvia, yo quiero hacer una distinción entre dos tipos de agua que se presentan. Por un lado es el agua de techos, que es el agua de lluvia que pues, se recibe en las superficies, que es un agua que tiene mejor calidad porque arrastra menos contaminantes y también es un agua que se puede manejar de forma más fácil porque ya tienes un área controlada de captación que es el techo. Entonces es un tipo de agua que permite muy bien el tratamiento e incluso la potabilización.
Es un agua que se podría potabilizar y utilizar a gran escala. Y por otro lado, tenemos el agua tormenta, que esta sí es un poco más compleja. Esta ya es el agua, los torrentes de agua que vemos que se escurren por las calles y que al final pues llegan a los puntos más bajos y generan inundaciones. Entonces, este tipo de agua ya necesita otro tipo de tratamiento, ya se trata de volúmenes más grandes, entonces requiere sistemas más robustos, requiere también en lo posible almacenamientos y es un agua pues, que se podría prestar muy bien con un tratamiento adecuado para la infiltración del agua de lluvia. Y precisamente a todo esto es a lo que nos hemos dedicado Soluciones Hidropluviales en estos 7 años. Hemos venido desarrollando este tipo de proyectos y también pues, desarrollando un conocimiento para aplicar esta tecnología, ¿no? Para aplicar la captación de agua de lluvia pues, en grandes superficies, ¿no? en centros comerciales, en industrias, y ya hemos hecho más de 30 proyectos en México. Y pues precisamente les voy a hablar un poquito del proceso que seguimos nosotros para diseñar el proyecto y también de los proyectos, algunos proyectos que hemos desarrollado en México. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es el diagnóstico de la infraestructura existente, porque nosotros siempre buscamos aprovechar lo que ya se tiene, o sea, evitar pues reconstruir y rehacer y reconducir. Y aquí pues juega una parte fundamental el área de captación. Entonces, nosotros analizamos las áreas de captación que hay en el proyecto, cuánto pueden retener y el tipo de área que hay, ¿no? Ya sea de techos o de patios o de estacionamientos. Y otra parte fundamental, en nuestro caso, es el sistema de drenaje, ¿no? Cómo esa agua de lluvia se conduce de los techos hasta un punto y en ese punto es donde queremos reutilizarla, ¿no? Entonces ahí analizamos pues, cómo funciona todo ese drenaje y también buscamos si hay un almacenamiento disponible en el sitio, pues aprovecharlo, ¿no? En el caso de las grandes áreas de captación, industrias, centros comerciales, por ley, en teoría, tienen que tener un tanque tormenta, que cuando cae la lluvia, retenga el agua de lluvia y la vaya soltando poco a poco. Entonces, en los casos en el que existe ese tanque tormenta y no recibe agua sanitaria o no recibe agua industrial, que es lo que nos encontramos muchas veces, pues también se puede aprovechar para el proyecto de captación. Y una vez teniendo el área de captación, viene la otra parte, que ya es cómo se comporta la lluvia en el sitio. Entonces, a partir de ahí hacemos el análisis hidrológico. Esto lo hacemos a partir de las estaciones meteorológicas, analizamos cómo se comporta la lluvia en el sitio, en qué meses es en los que más sucede, más o menos qué volumen se puede captar, y también la tormenta de diseño, que es cómo se comporta una tormenta típica en el sitio, cómo se comporta una tormenta intensa, y esto nos permite a nosotros diseñar ya los sistemas de tratamiento, que es ya esta parte, ¿no? Entonces, a partir de la tormenta de diseño y de la lluvia que cae y de la calidad que quiere el cliente, porque también pues, hay distintos tipos de calidad que se puede ofrecer, desde la norma 03, que es una calidad para reuso de agua tratada, para procesos industriales, para riego, para limpieza, o incluso llegando hasta la norma 127. Y también diseñamos los tanques. Los tanques suele ser una parte muy importante en los proyectos porque muchas veces es lo más caro de un proyecto y hay que diseñarlo de tal forma de que pues, realmente no vas a poder desafortunadamente captar toda el agua de lluvia que cae, sino tienes que captar pues, la mayoría de la que vas a poder utilizar. Entonces nosotros también hacemos ese análisis de cómo se comporta el tanque para evitar sobrecostos, ¿no? Y ya hablando de aplicaciones puntuales, esta es una de las aplicaciones que hemos desarrollado en la ciudad, que a nosotros pues, más nos gusta, que es una serie de sistemas de captación que se colocaron en deportivos de la ciudad, se colocaron en 3 deportivos, Magdalena Mixhuca, en Rosario Iglesias y en Cuemanco. Ayer precisamente estuvimos visitando y aquí lo que se buscó es aprovechar el escurrimiento de los techos de las albercas, que pasara por el sistema de tratamiento, potabilizarla y regresarla a la cisterna que ellos ya tienen para los servicios del deportivo. Entonces, el agua en la actualidad se está aprovechando para las albercas, para los sanitarios, para las regaderas. Y esto es un poco pues, el análisis que hicimos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Cuemanco, pues de Magdalena Mixhuca, tomamos el área de captación de la alberca, que son 1.600 metros cuadrados, la precipitación del sitio, que son prácticamente 829 milímetros al año, y determinamos que se podían captar 1.200
metros cúbicos al año. Y así se comportaba la lluvia normalmente, ¿no? Entonces ya sabíamos que prácticamente en octubre se iba a captar más o en julio. Y una vez hicimos también el análisis del comportamiento de los tanques, pues vimos que ya se podía recuperar un poco menos de agua, ¿no? Ya iba a ser 1.200 metros cúbicos. Teniendo en cuenta un uso de agua de 150 litros por persona, determinamos que prácticamente con este proyecto se iba a poder abastecer el agua de 8.180 asistentes al deportivo al año, ¿no? Y ese análisis pues lo aplicamos tanto para Cuemanco, que aquí el área de captación pues era mayor, entonces se podía recuperar mucha más agua, pero a la vez también teníamos que dejar ir un poco más de agua, ¿no? por la capacidad de los tanques. Y el número de asistentes pues también era muchísimo mayor, ¿no? Y lo mismo pues en Rosario Iglesias, aquí ya el área era más pequeña, pero aquí se podía aprovechar todo el agua que se recibe, ¿no? Y este es el sistema. Entonces primero hay un filtro de flujo ascendente que recibe el agua de los techos de la alberca, se almacena en 2 tanques de 10 metros cúbicos y pasa por un proceso de potabilización. Una vez se ha potabilizado el agua, ya se descarga en la cisterna del deportivo. Este es el filtro, que es un filtro que funciona por gravedad, no requiere energía eléctrica, no tiene partes móviles, sino que funciona con la misma fuerza del agua y funciona por etapas. Primero pasa por una criba, luego por unos medios filtrantes de carbón activado, perlita y turba, y pues ya nos entrega un agua pues, prácticamente cristalina. No es potable porque no está desinfectada, pero pues, realmente tiene muy buena calidad y permite pues, la utilización en sanitarios, en aires acondicionados. Y luego de este proceso pasa por la potabilizadora, que prácticamente la potabilizadora pues, ya con este filtro pues, le toca un trabajo más sencillo de cierta forma, ¿no? La potabilizadora también tiene filtros de carbón y de arena, luego tiene unos filtros pulidores y ya tiene una lámpara UV para ya desinfectar y asegurarnos que cumpla con la norma 127 el agua. Y también la potabilizadora está programada para que tan pronto empiece la temporada de lluvia y se note que no hay agua de lluvia en la cisterna, empieza a funcionar la potabilizadora y empieza a funcionar todo el sistema de captación. Este sistema también lo hemos aplicado, por ejemplo, en la terminal de transportes, solo que con un filtro más básico, porque era menos área de captación, o incluso ya en el caso de edificios que han querido aplicar créditos LEED, pues simplemente se ha colocado el filtro, ¿no? Que ya te da una buena calidad para sanitarios y para aires acondicionados, ¿no? Y para limpieza de áreas comunes. Entonces, esto es como una aplicación de la captación de agua de lluvia a mediana escala. Pero también hemos hecho proyectos pues ya de mayor escala con industrias. Por ejemplo, es un caso muy interesante que se desarrolló en una industria en Cuernavaca. Ellos hacen productos de limpieza y pues como pueden ver pues ya el área es mucho mayor, ya son 22 metros cuadrados. Y bueno, al ser Cuernavaca pues también contamos con una precipitación pues excelente, ya de 1.300 milímetros al año. Entonces aquí ya podíamos captar 27.000 metros cúbicos. En este proyecto también tuvimos de cierta forma la suerte de que contaban con tanques y con tanques bastante robustos, entonces se podía almacenar sin problema el agua de lluvia recibida y pasaba primero por un equipo de tratamiento, un separador, que de cierta forma hace el trabajo duro de retirar los sedimentos, los aceites. Se utilizaban los tanques que ellos ya tenían y luego por un filtro para pulir. Y en la actualidad, la idea era que se utilizara para procesos industriales, pero ellos por la política de la empresa que exige prácticamente agua hiperpotable, entonces no se ha podido llegar a ese punto, pero el agua se está utilizando en sanitarios, en la red contra incendios y pues demás servicios, ¿no? Y este es el separador, que es un equipo diseñado prácticamente para tratar el agua a tormenta. Es un equipo que tiene muchísima capacidad. Puede tratar desde 85 litros por segundo hasta 300 litros por segundo, hasta 700, perdón, y también funciona por gravedad, funciona con la misma fuerza del agua. Aquí entra el agua, genera un vórtice, y ese vórtice permite que por diferencia de densidad, arriba queden las grasas y basuras flotantes y abajo los sedimentos. Y por el centro ya pasa un agua de buena calidad. Entonces aquí ya vemos, por ejemplo, casos, el tipo de basura que arrastra el agua de lluvia, el agua tormenta. Esto no es México, es Estados Unidos, para que se vea que ahí también el agua de lluvia limpia las ciudades. Y esta es la remoción de aceite, ¿no?
Entonces, este es un equipo muy eficiente ya para grandes áreas de captación y sobre todo para antes de la infiltración del agua de lluvia. Y ya volviendo al proyecto de Cuernavaca, nosotros incluso pues ya les hicimos todo el análisis de cuánta agua de lluvia se iban a ahorrar y cuánta podían recuperar y los ahorros que iban a generar. Entonces, aquí ya vimos que el consumo de ellos es de 90 metros cúbicos al año. Entonces, prácticamente con la captación le reducíamos el 30% de su consumo anual. Y ya en época de lluvia le reducíamos prácticamente entre el 70 y el 80% de su consumo de agua. Con lo cual, pues ellos pagaban 29 pesos por metro cúbico, entonces al año estaban ahorrando más o menos 800,000 pesos. Con lo cual, la inversión de los equipos, que fue más o menos de 1 millón, la recuperaron en año y medio. Entonces, son tipos de proyectos que sí se pueden aplicar a nivel industrial, que sí generan beneficios. Y aquí también yo quiero resaltar algo importante, y es que cuando se habla de captación de agua de lluvia, muchas veces está como la idea equivocada de que con el agua de lluvia voy a poder tener un suministro todo el año. Entonces, muchas veces así comparan la captación y dicen, no, es que no sirve como un suministro alternativo porque no me da agua para todo el año. Entonces, aquí puedes ver, no te da para todo el año, pero en los meses de lluvia, que son prácticamente 5, pues prácticamente te da agua para todos esos meses. Entonces, te está dando agua para la mitad del año. Entonces, esto demuestra que la captación pues, es muy funcional si se mira como debe ser, ¿no? Entonces, bueno, esto en cuanto a captación y a manejo del agua de lluvia en grandes áreas. Pero como les comentaba, nosotros también nos hemos enfocado mucho en la infiltración del agua de lluvia y sobre todo es algo que hemos venido promoviendo aquí en la Ciudad de México, porque consideramos que es algo fundamental. Y la infiltración, nosotros proponemos los pozos de absorción y hay dos tipos de infiltración que se pueden dar. Por un lado, pues es la infiltración de agua de lluvia que se hace con el pozo y que llega a la tierra un poco antes del acuífero. Entonces aquí permites que la tierra de cierta forma haga un trabajo de filtrado. Y hay otro tipo de infiltración que ya es la inyección, que aquí sí ya va el agua directamente al acuífero. Entonces aquí es mucho más delicado porque pues, se tiene que infiltrar agua potable, ¿no? Nosotros para el agua de lluvia, esta es la que proponemos y es la que manejamos. Y bueno, aquí en la Ciudad de México pues, se han desarrollado varios proyectos de infiltración de agua de lluvia. Entre el 2000 y el 2010 la delegación de Iztapalapa fue muy activa, lideró muchísimo este tipo de proyectos, incluso llegaron a tener 200 pozos de absorción. Y nosotros trabajamos con SACMEX en este otro proyecto que ya se realizó en la Picacho Ajusco, que es la zona de Tlalpan. La Ciudad de México, por las condiciones que tiene, pues no en toda la ciudad se puede hacer este tipo de infiltración o no es tan eficiente. Lo más eficiente es hacerlo en los suelos de tierra volcánica, sobre todo pues en la zona de Tlalpan, de Magdalena Contreras, donde existe el suelo que puede absorber mejor el agua de lluvia, ¿no? Y en este proyecto era un proyecto muy interesante porque se buscaba generar una batería de pozos a lo largo de la Picacho Ajusco. Se hicieron 9, la idea era que fueran 13 o incluso ir aumentando más para evitar las inundaciones en periférico. Entonces la idea era recibir el agua de lluvia a la avenida, tratarla, infiltrarla y evitar que llegara a periférico y generara inundaciones. Entonces, y en uno de los pozos, SACMEX aceptó después de mucho tiempo de tratar de convencerlo, probar un equipo nuestro, a diferencia de un sedimentador tradicional. La diferencia con nuestro equipo y el sedimentador tradicional es que en el sedimentador tradicional se recibe el agua pues, con los contaminantes, los sedimentos van al fondo y arriba quedan las basuras y los aceites. Entonces, en teoría, pues funciona. El problema es cuando se genera una lluvia mayor. Entonces, el agua que estaba aquí se revuelve y termina saliendo. Entonces, este es el resultado. Esta muestra nosotros la tomamos en un pozo que tenía un sedimentador tradicional. Entonces, como ven, pues agua de tamarindo. Y en nuestro caso, el separador vórtice, lo bueno que tiene es que tiene esta tolva que impide que los sedimentos se resuspendan. Entonces permite una mayor calidad, no es agua cristalina, es agua de limón en este caso, pero es mucho mejor que el agua que se está infiltrando con un sistema tradicional. Y aparte de esto, pues uno de los grandes retos de la infraestructura urbana y en general de la infraestructura, esto también lo hemos visto en industrias, en centros comerciales, es la parte del mantenimiento, ¿no? El caso de la Picacho Ajusco es al año de haber sido instalados los pozos y construido y todo,
así estaban los sistemas. Entonces son sistemas en los que prácticamente pues ya no está corriendo el agua, ¿no? Ya está toda la tierra ahí estancada y no está corriendo. Así está nuestro equipo. También tiene muchísima tierra, pero bueno, nosotros fuimos, insistimos con el sistema de aguas, logramos conseguir que lo limpiaran y bueno, que funcionara un año más. Y la diferencia también del mantenimiento es que los sistemas tradicionales pues requieren un tipo de trabajo, un tipo de proceso en el que se requieren más personas, se requiere retirar las rejillas, e incluso pues ya hay cosas de riesgos de salud, porque requiere que una persona entre al sedimentador y lo cepille, ingrese ahí donde pues pueda haber gases y pueda haber cosas que pongan en riesgo la salud, ¿no? Mientras que el separador nuestro, pues todo desde fuera, ¿no? Con un camión Vactor. Eso fue el primer año. Pero desafortunadamente así se encontraba el año pasado, ¿no? Nuestro equipo pues ya está otra vez totalmente asolvado, no se le ha dado mantenimiento por más de que hemos insistido. Los otros sedimentadores pues están llenos de tierra, no está pasando el agua y este es el resultado, ¿no? Ya el año pasado el periférico pues otra vez volvió a tener inundaciones, otra vez está teniendo el problema, cuando ahí está la solución y se invirtió en ella y se está desperdiciando por no darle el mantenimiento y el cuidado adecuado. Entonces es algo que nos encontramos mucho en el sector público, pero también en el sector privado, ¿no? Y es algo que yo creo que todos los que trabajamos en captación del agua de lluvia, pues lo tenemos que ver, ¿no? Hay que insistir que el mantenimiento es fundamental para que funcionen estos sistemas. Y esta aplicación también la desarrollamos en Iztapalapa, en donde equipamos un pozo que ya existía. Aquí sí trabajamos con la UAM Iztapalapa y con la Fundación FEMSA, ya para medir la calidad del agua y el volumen de agua que se estaba infiltrando. Y este es el potencial de infiltración que tenemos. La UAM Iztapalapa hizo un análisis pues, un poco por encima, teniendo en cuenta la capacidad de infiltración que se tiene en la ciudad. Esta es la zona que yo les comentaba que más ofrece condiciones óptimas para infiltrar. Se analizó que si se colocan 2.500 pozos en esta zona, prácticamente podemos lograr el equilibrio entre el agua que estamos extrayendo y el agua que podemos infiltrar con el agua de lluvia. Entonces, si realmente se le da un impulso a la infiltración del agua de lluvia, podríamos empezar a recargar realmente nuestro acuífero y lograr impulsar, pues salvar nuestra principal fuente de agua, ¿no? que es el acuífero. Incluso pues ya se cuenta con organizaciones internacionales que han venido trabajando esto, que han venido promocionándolo, son muy activos en Australia, en Texas, en España. Incluso en junio del 2016 se hizo el simposio internacional aquí en México, entonces ya se cuenta con ese conocimiento para hacerlo de forma adecuada, ¿no? Y para aplicarlo de forma adecuada a la ciudad. Y ahora está el reto, ¿no? Esta es la ciudad que tenemos y para la que vamos, ¿no? O sea, el desarrollo inmobiliario desafortunadamente no se va a detener, tampoco estamos en contra del desarrollo inmobiliario, sino que se haga de forma adecuada, ¿no? Que realmente busquemos ir hacia una ciudad de calidad, una ciudad resiliente, que sepa manejar el agua de lluvia, las inundaciones, y que acepte los recursos que tiene la cuenca, los aproveche, y así pues logremos paliar la escasez hídrica que tenemos, ¿no? En teoría, pues la ley de aguas del 2003, la que todavía sigue vigente, el artículo 125, exige que todas las nuevas edificaciones tengan un sistema de captación de agua de lluvia. Y nosotros hemos visto que sí, cada vez se exige más. El problema es esto, ¿no? ¿Qué se hace? Y si realmente se opera, ¿no? Muchas veces hacen cualquier cosa por obtener el permiso y muchas veces a los 2 años estos sistemas ya no están funcionando. Entonces, pues aquí está el potencial. Tenemos que ir teniendo una ciudad que sea más sensible al agua, que la aproveche, y ya se ha ido generando el contexto favorable, ¿no? Nosotros que llevamos años trabajando en la captación de agua de lluvia, pues hemos visto que cada vez hay más interés. Incluso el año pasado pues ya se hizo la Asociación de Sistemas de Captación. Aquí pues muchos de los que estamos aquí ya somos parte. Y también la ciudad pues ya tiene en su estrategia de resiliencia, uno de los principales ejes es precisamente el manejo hídrico de la ciudad. Ya se ha ido trabajando, ya se han ido generando los manuales. Incluso está la estrategia de una ciudad sensible al agua, que es un documento increíble en donde se plantea cómo se puede manejar el agua de lluvia en las diferentes delegaciones y por medio de qué técnicas. Y ya pues ya la iniciativa privada también está Agua Capital, que cuenta con fondos para desarrollar este tipo de proyectos. Sobre todo se ha enfocado mucho en la parte de bosques y de cuidado, y está también los esquemas de SAC, ¿no? Que son sistemas de actuación por cooperación, que buscan desarrollar zonas específicas de la ciudad, pero en donde ya los desarrolladores también se impliquen con la ciudad.
Entonces ya se generen zonas que permitan pues aprovechar el agua de lluvia, que permitan aprovechar aguas tratadas, que generen espacios públicos. Entonces, si se maneja bien este tipo de iniciativas, pues se puede generar algo muy interesante, ¿no? Y también, como vimos en el debate de la Ciudad de México, pues ya es un tema que está en la agenda política, que cuando nosotros empezamos, pues era siempre, no, el agua de lluvia no sirve para nada, ¿no? Que a veces las autoridades siguen desafortunadamente con esa visión, pero ya en este debate se pudo ver que los candidatos realmente están entendiendo que el agua de lluvia es fundamental para el agua de la ciudad. Y pues aquí ya a manera de resumen, pues estos son los beneficios que tiene tanto aprovechar el agua de lluvia como infiltrarla, ¿no? Prácticamente, como les comentaba, si se observa la captación de agua de lluvia en la época de lluvia, puede representar desde el 50% hasta el 80% de la demanda de agua de una familia, ¿no? de 4 o 5 personas. Esto también pues, nos va a permitir mitigar el estrés hídrico, porque si aprovechamos el agua de lluvia que recibimos, vamos a dejar de sobreexplotar los acuíferos o a gran medida pues, evitar que esto siga sucediendo y poder realmente aprovechar todo este recurso que tiene disponible la ciudad. Y también pues, se va a reducir el impacto al drenaje, ¿no? Toda esa agua de lluvia que recibimos no la vamos a estar tirando al caño, ¿no? Sino la vamos a estar aprovechando, ya sea a nivel de casa, ya sea a nivel de ciudad, por medio de la infiltración, ¿no? Que es una doble solución, porque de cierta forma mitiga las inundaciones y también permite recargar el acuífero. Y también pues, va a evitar otros sobrecostos, como ya vimos desde la primera presentación, que siempre los esconden, que son los sobrecostos de bombeo, de energía para el bombeo y pues, de construcción de drenaje, ¿no? Y bueno, pues yo también pues, quiero agradecer, quiero decirles que yo pertenezco a un equipo multidisciplinario, que ya llevamos pues 7 años en esta lucha y que pues hemos generado un conocimiento que nos ha permitido pues acercar la captación del agua de lluvia y mostrar que sí se puede aplicar a gran escala también, ¿no? Pues, muchas gracias.